Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos a Israel a Diario. Hoy es martes 20 de agosto, 16 del mes de Av, y hay 109 rehenes israelíes retenidos en la Franja de Gaza. Y bueno, esta cifra ya nos lleva a la noticia de hoy aquí en Israel. Las autoridades israelíes confirmaron en la mañana de hoy que durante la noche fueron recuperados los cuerpos de 6 rehenes que estaban en manos de Hamás en el área de Han Yunes, en el sur de la Franja de Gaza. Tzal informó que en un operativo que llevó a cabo junto con la agencia de inteligencia Shin Bet, rescató los cuerpos de Yagev Buchstav y Nadav Poplevel del Kibbutz Nirim, Alexander Danzig, Abraham Munder, Yoram Metzger y Haim Peri de Nir Oz. El ejército explicó que los cuerpos fueron traídos a Israel e identificados por el Instituto Nacional de Medicina Forense y la Policía de Israel, e inmediatamente le comunicaron esta información, esta triste noticia, a las familias de los rehenes y a sus comunidades de cada uno de su kibutz. No es mucho, por supuesto, no es todo lo que se puede contar sobre el operativo de rescate, al menos por el momento. El primer ministro, aquí vemos un mensaje que publicó en su cuenta de X, antes Twitter, en el que envió sus condolencias a las familias de los 6 rehenes y agradeció a los soldados y comandantes del ejército y del Shin Bet por la decidida operación, según dijo, y agregó: el Estado de Israel seguirá haciendo todos los esfuerzos posibles para devolver a todos nuestros rehenes, tanto los vivos como los caídos. El jefe de la oposición y titular del partido Yesh Atid, Yair Lapid, también publicó en X la fotografía de los 6 rehenes, cuyos cuerpos fueron recuperados, y escribió: una mañana difícil con noticias dolorosas, y después otro tuit en el que solamente decía: ellos estaban vivos. Los 6 rehenes fueron secuestrados con vida, o sea, muchos, casi todos fueron secuestrados con vida, y son muchos cada vez más los que van muriendo o siendo asesinados por el camino. Pero hoy el ejército de algunos de ellos ya se sabía, pero hoy el ejército le comunicó a la familia de Abraham Munder, de 80 años de edad, que fue asesinado y que su cuerpo es uno de los rescatados de la Franja de Gaza. Se estima que estuvo con vida hasta el mes de marzo pasado. Las circunstancias de la muerte de cada uno de ellos por el momento no se conocen. El ejército dice que está investigando. Los 6 cuerpos fueron encontrados dentro de un túnel en Han Yunes, como decía, esta madrugada. Y también hay que decir que la información de inteligencia que se utilizó para encontrar los cuerpos fue sumamente precisa, y que la mayoría de esta información se obtiene de los terroristas de Hamás y de otros grupos como la Yihad Islámica, por ejemplo, que son arrestados o que son detenidos por las fuerzas de seguridad de Israel. En este caso, como decía, era información muy precisa, sabían a dónde ir, a qué túnel, pudieron entrar, registrar el túnel, no tuvieron ninguna resistencia, no hubo intercambio de fuego, ni disparos, ni ataques contra las tropas israelíes mientras entraron. Estuvieron en el túnel y salieron. Sí hubo combates alrededor, sí en ese momento había combates alrededor de ese túnel, en esa zona, porque es un área donde donde el ejército israelí está operando ampliamente. Y en estas circunstancias vamos a ver qué nos dicen las tapas de los diarios de hoy, que por supuesto a primera hora no incluían esta noticia, que por eso se llama de última hora o de último momento. Y Yediot Aharonot abre su edición de hoy con una cita del secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, que dice: Netanyahu confirmó que acepta la propuesta de acuerdo, ahora Hamás debe responder. Vamos a verla. Aquí está. Y en la bajada amplía: al término de la reunión que mantuvo con Blinken, el primer ministro Netanyahu declaró que acepta la propuesta norteamericana,
que toma en cuenta las necesidades de seguridad de Israel. Sin embargo, en el mismo párrafo, Yediot cita fuentes en Egipto que dijeron no se logró ningún avance en el Cairo. Todos los diarios traen este tema en tapa, pero Ma'ariv lo aborda desde una perspectiva diferente. Vamos a verlo. Presión norteamericana es el titular y no solo nos dice que Blinken anunció que Netanyahu aceptó la propuesta norteamericana, sino que también señala que en Jerusalén no se conmueven por el anuncio de Hamás de que rechaza el acuerdo y aseguran que Hamás está tratando de presionar a Israel en las negociaciones. Y nos recuerda también que la situación de alerta de seguridad todavía está en su punto más alto y hablamos en este sentido de las amenazas de Hezbollah y de Irán, de un ataque de venganza, de respuesta a Israel por la eliminación en el Líbano del comandante de Hezbollah, Faed Shukr, y en Irán, en Teherán, del líder de Hamás, Ismail Haniyeh. También nos informa que Tzahal, el ejército de Israel, atacó objetivos de Hezbollah en la profundidad del Líbano y en algunos minutos vamos a hablar también en profundidad sobre esto. Vamos a la tapa de Israel Hayom, que nos muestra fotografías de 2 soldados israelíes caídos en las últimas horas, que también están, por supuesto, en primera plana de todos los demás diarios, el teniente Shahar bin Nun y el suboficial Mahmoud Amaria, con el título de Héroes de Israel. Mahmoud Amaria resultó muerto en un ataque con aviones no tripulados de Hezbollah en la Galilea Occidental, nos dice el diario. Tzahal informó que en la mañana de ayer Hezbollah lanzó 5 aviones no tripulados cargados de explosivos desde el Líbano y 3 de ellos fueron interceptados por el sistema de seguridad Cúpula de Hierro ya del lado israelí. Amaria, de la localidad beduina de Ivtin, fue soldado y reservista de Tzahal durante más de 2 décadas y anteriormente sirvió en la división Gaza, o sea, en el sur. Justamente antes de la guerra fue trasladado al norte. El ejército, por otro lado, también trata de dilucidar cómo se produjo la muerte del teniente Shahar bin Nun por el estallido de una bomba israelí, una bomba arrojada desde un avión de la Fuerza Aérea Israelí. La situación era la siguiente, nos explican hoy en los medios israelíes. 2 aviones F-15 de la Fuerza Aérea Israelí se encontraban ayudando a tropas de paracaidistas en el barrio Hamed al oeste de Jan Yunes. Alrededor de las 6:30 de la mañana fue detectado un objetivo terrorista que se encontraba a una distancia de 300 metros aproximadamente de donde estaban los paracaidistas. Fueron arrojadas 2 bombas de precisión contra ese objetivo, guiadas por GPS. Las 2 bombas se dirigieron hacia el objetivo, pero en cierto momento una de las bombas se desvió e impactó en el lugar, en una construcción justo al lado de donde estaban los soldados israelíes. Todo eso se derrumbó casi por completo y el teniente Shahar bin Nun murió en el acto. 5 soldados más resultaron heridos de distinta consideración. La investigación preliminar indica que los datos para el disparo de las bombas fueron ingresados en el sistema en forma correcta, por lo cual se cree que lo que sucedió fue una falla técnica y no un error humano. Como dijimos, la investigación continúa y hoy incluirá también al fabricante de la bomba, la empresa norteamericana Boeing. El comandante de la Fuerza Aérea no dio instrucciones para que se hagan cambios en este tipo de ataques y entre la mañana de ayer y la de hoy se llevaron a cabo 19 bombardeos de este mismo estilo con el mismo sistema y las mismas bombas sin que se produjera ningún inconveniente, por lo cual en Tzahal, en el ejército israelí, entienden que se trató de una falla excepcional
y con el peor de los resultados. Shahar bin Nun tenía 21 años, vivía en Petah Tikva y será sepultado a las 6 de la tarde de hoy en el cementerio Kiryat Shaul en Tel Aviv. Pasemos al diario Haaretz, enseguida lo vemos, que habla de los preparativos para el primer aniversario del 7 de octubre. Parece mentira, es increíble, todo cliché que se nos pueda ocurrir aplica a esta situación en la que ya prácticamente ha pasado un año desde el 7 de octubre. Haaretz señala en tapa el malestar de las familias de los caídos y de los asesinados el 7 de octubre del año pasado por el acto de aniversario que planifica el gobierno. Y dice que lo que se conoce aquí como Mishpachot Shekulot, o sea, las familias en duelo, se oponen al nombramiento que hizo el gobierno de la ministra de Transporte Miri Regev como responsable de preparar este acto, de producir y organizar este acto institucional oficial de primer aniversario. El titular de Haaretz dice, entre comillas, un acto que el gobierno hace para sí mismo. En el interior, la nota explica este malestar de las familias, no solo por el nombramiento de Miri Regev, sino también por el hecho de que el gobierno tiene previsto que no haya público, que los actos se transmitan en directo, pero sin presencia de público. El tema está generando una intensa polémica e incluso hay quienes dicen que todavía no es momento de hacer actos cuando aún estamos en guerra, aún hay rehenes en la Franja de Gaza, desplazados en el norte. No es tiempo de recordar, de hacer homenajes, es tiempo de hacer. Volvemos a los rehenes israelíes, seguimos hablando de los rehenes israelíes, pero volvemos a hablar de la visita del secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, la novena visita de Blinken a Israel desde que comenzó la guerra. Blinken declaró anoche tras reunirse con el primer ministro Netanyahu: he tenido una reunión muy constructiva con el primer ministro Netanyahu hoy. Él me confirmó que Israel acepta la propuesta de mediación y que la apoya. Ahora le corresponde a Hamás hacer lo mismo. Y luego las partes, con la ayuda de los mediadores, Estados Unidos, Egipto y Qatar, deben completar el proceso para llegar a entendimientos claros sobre cómo implementarán los compromisos. Creemos que esta es la mejor oportunidad para arribar a la línea de llegada. Palabras de Antony Blinken. En Hamás ya dijeron que no aceptan esta propuesta, que es una propuesta norteamericana de mediación. Dicen que la propuesta responde exclusivamente a los pedidos, a las exigencias del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, a sus condiciones relacionadas con la seguridad de Israel. Radio Galei Tzahal citó esta mañana fuentes involucradas en las negociaciones que bajaron el tono del optimismo, que lamentablemente bajaron ese tono del optimismo que había en los últimos días y dijeron que el tema en discordia sigue siendo el corredor de Filadelfia y que en la propuesta norteamericana tampoco hay una definición concreta de qué va a pasar con esta zona tan sensible. Los egipcios no están dispuestos a aceptar las exigencias de Israel de permanecer en el corredor Filadelfia y por supuesto que Hamás tampoco. Además, otra fuente citada por Galei Tzahal indicó que Blinken le reclamó a Netanyahu que tiene que darle al equipo negociador flexibilidad en las negociaciones para cerrar el acuerdo. Este margen de maniobra del que veníamos hablando y que mencionábamos en los últimos días, lo que quedó claro de las declaraciones de Blinken es que los norteamericanos quieren el acuerdo, están empujando realmente para que el acuerdo se haga realidad, pero sobre todo están colocando la mayor parte de la presión sobre Hamás. Blinken continuó el viaje desde Israel hacia El Cairo y después a Doha, precisamente con este mensaje: Israel aceptó, ahora le toca a Hamás.
La delegación en lo que se conoce como nivel de trabajo, o sea, no los jefes del Mossad, del Servicio de Seguridad, sino representantes del Servicio de Seguridad, de Tzal y el coordinador de las actividades del gobierno en los territorios, tienen previsto volver a viajar y continuar estas conversaciones, volver a viajar a El Cairo. Según Yediot Aharonot, una fuente conocedora de las negociaciones indicó que la situación ahora es delicada y compleja, que se requiere paciencia para ver cómo evolucionará. Netanyahu debe flexibilizar su postura, de lo contrario no habrá acuerdo. Otra fuente dijo que, una fuente que el diario describe como de alto rango, Sinwar, o sea, Yihya Sinwar, el líder de Hamás, no muestra sus cartas y es probable que esté esperando a ver qué sucede con los ataques con los que nos amenazan Irán y Hezbolá y la posibilidad de que provoquen una guerra regional. Solo cuando vea que no tiene otra alternativa, el acuerdo será posible. Fin de la cita. De todas maneras, dicen, llevará tiempo, todavía hay diferencias, hay desacuerdos y tiempo, como vimos hoy, es precisamente lo que no tienen los rehenes en la Franja de Gaza. Volvemos a las primeras planas porque allí hay otro tema muy importante que destacan hoy todos los diarios y que tiene que ver con el atentado o intento de atentado en el barrio Atikva en Tel Aviv. Recordemos que el domingo Hamás se atribuyó la responsabilidad del atentado del día anterior en un comunicado en el que decía que fue una operación conjunta con la Yihad Islámica Palestina y que habrá más ataques similares. Esta reivindicación de responsabilidad se produjo horas después de que la policía y la agencia de seguridad Shin Bet confirmaran que la explosión fue un ataque terrorista intencionado. En las imágenes de las cámaras de seguridad se podía ver a un hombre que llevaba una mochila y que caminaba por la calle Alehi en el sur de Tel Aviv. Junto a la entrada de una sinagoga ubicada allí, se ve en otras imágenes la explosión y a pesar de este comunicado de Hamás, los medios locales dieron a conocer anoche que las fuerzas de seguridad aquí en Israel están investigando la posibilidad de que Irán y Hezbolá, su representante en el Líbano, estén vinculados con este intento de atentado suicida en Tel Aviv. ¿En qué se basan para decir esto? En que el explosivo que llevaba este hombre que se cree que es un residente de Nablus en Cisjordania era un explosivo sofisticado, a pesar de que o no funcionó bien o no lo activó correctamente, afortunadamente para nosotros, ¿no? El terrorista suicida no supo, evidentemente, activar el artefacto. El jefe de policía del distrito de Tel Aviv, Peretz Amar, dijo anoche en una conferencia de prensa: si el terrorista hubiera entrado a la sinagoga, que está muy cerca de donde se produjo la explosión, esto podría haber generado una tragedia horrible. Cambiamos de tema, vamos a otra noticia que vemos aquí en un mensaje del portavoz del ejército israelí publicado en la red X. El ejército de Israel atacó depósitos de armas de la organización chiita Hezbollah en lo profundo del Líbano después del ataque libanés, dice el mensaje, con drones en el que resultó muerto el suboficial Mahmoud Amaria, una noticia que lamentablemente informábamos hace instantes en la mañana de ayer. Medios estatales libaneses informaron de al menos 3 ataques aéreos que alcanzaron ciudades en el distrito de Baalbek, al noreste del Líbano. Hezbollah anunció en un comunicado que en el ataque resultó muerto Hussein Suleiman. El ejército israelí identificó a Suleiman como un miembro destacado de la unidad de cohetes y misiles de Hezbollah.
Los ataques israelíes en lo profundo del Líbano son excepcionales. Generalmente se producen en el área aledaña a la frontera, donde también se encuentra el bastión de Hezbollah, en la zona donde Hezbollah tiene su dominio. Y por lo general ocurren en respuesta a ataques que producen muertes o heridos dentro de Israel. Navichit, donde tuvo lugar uno de los ataques en Baalbek, está a unos 70 kilómetros de la frontera. Algunos medios libaneses dicen hoy que el anunciado ataque de Hezbollah a Israel, la venganza, se ha vuelto a encaminar después de que Hamás anunció que rechaza la última propuesta de cese de fuego entre Israel y Hamás. Y también en este sentido vamos a ver qué sucede y seguiremos muy pendiente de la información. Hasta aquí nuestro reporte de hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los invito, como siempre, a suscribirse a nuestro canal, a seguirnos y a compartir. Que tengamos buenas noticias. Nos reencontramos mañana. Shalom.